Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos, puntuales como siempre. Desde el 6 de junio del año 2022 estamos en este subprograma todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Y esta noche tengo el gusto, el honor de presentar a ustedes a José Luis Pérez Guadalupe. Permítanme decir un par de cosas sin tener necesidad de leer todo su extenso y meritorio currículum, bien ganado en universidades de prestigio y por su trabajo. De José Luis Pérez Guadalupe quiero decir ante todo que es una persona que me merece respeto por su vida personal y su trabajo dedicado en un servicio público en el sistema penitenciario nacional hecho por vocación y no por alguna ganancia crematística. Esto es muy importante porque además le da una experiencia humana y una experiencia de vida que muy pocos tienen en la República del Perú y en otras partes. En segundo lugar, quiero decir que si alguien reúne formación tanto en ciencias sociales y en otras disciplinas, en otras ciencias humanas, este es José Luis. José Luis tiene un doctorado en Derecho, pero lo que quiero decir es que su formación básica en filosofía y teología está acompañada por también su formación en sociología, un doctorado en Derecho y en antropología. Y para completar eso, quiero destacar que él también ha tenido estudio de posgrado en Centrum, que es la escuela de posgrado de negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ambos hemos estudiado y que hoy está dirigida por un distinguido doctor y muy querido amigo de hace muchos años, Rubén Guevara, a quien, dicho sea de paso, quiero convencer a que venga a una entrevista sobre algún tema que sea pertinente e importante. José Luis también ha sido ministro, que es por lo que general la gente lo presenta como exministro del Interior. Y eso es importante, sin lugar a dudas. En aquella ocasión tuvimos, si se puede explicar en una paradoja, una coincidencia divergente. Mientras él entraba a hacerse cargo del ministerio, la ministra de Energía y Minas, que en paz descanse, me despedía del cargo como asesor del ministro de Energía y Minas. Pero esto más allá de la anécdota, volvamos al tema serio. José Luis ha publicado varias obras importantes en ámbito de su competencia. Él podrá en algún momento quizás referirse a ella. Y en segundo lugar se encuentra ahora en Santiago de Chile, donde ha ido a presentar su último libro, que vamos a comentar sobre el mismo, pero en otra oportunidad que espero poder conversar con él, que es de un tema muy importante. No quiero extenderme más en esta presentación. Quiero decir que nos sentimos muy honrados, Red de Comunicación Regional al servicio de ustedes, y yo en particular de tener como invitado esta noche para conversar sobre las elecciones en Chile a José Luis Pérez Guadalupe. Con él podríamos estar hablando 3, 4 o 5 horas de este proceso político chileno, pero vamos a constreñirnos, si él nos lo permite, dándole la palabra para que nos diga sus planteamientos centrales sobre cómo él ve ahora este proceso y el resultado de las elecciones en Chile. Muchas gracias nuevamente, José Luis. Te ofrezco la palabra. Buenas noches, Manuel. Muchas gracias por la invitación y por esa presentación tan generosa. Efectivamente, estoy hace una semana acá en Santiago de Chile. Próxima semana quise venir para el proceso electoral porque desde la Universidad del Pacífico estamos lanzando 15 propuestas para el próximo gobierno. Una de esas propuestas es qué hacer con el tema de la seguridad ciudadana, que hemos preparado un paper con una colega criminóloga, Luciano Ñovero, y me interesaba mucho estar aquí para ver la discusión justamente sobre ese tema de seguridad ciudadana, que va a haber tiempo para comentarlo ahora. Y en segundo lugar, efectivamente, como has mencionado, el próximo lunes voy a presentar mi libro, El Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina, en la Universidad de Chile.
A ver, dos cosas para romper un poco los fuegos, romper el hielo, estimado Adelante. Manolo. Mira, rescato dos ideas principales. El sorpresivo número 3 que quedó en las elecciones, Franco Parisi, él decía que la segunda vuelta va a ser entre fachos y comunachos. Y me pareció interesante, ya nuestro amigo, como un amigo Pancho Belaúnde había hablado, ni fachos ni caviares, pero aquí se plantea efectivamente lo que se llamaba la ultraderecha. Lo que pasa es que a Kast, a José Antonio Kast, que se le tomaba como ultraderecha, le salió otro más a la derecha, que era Kaiser, Johannes Kaiser. Pero bueno, sí se le considera como extrema derecha frente a Ana Jara, que es del Partido Comunista. Entonces, por eso es que Parisi dice, bueno, estamos entre fachos y comunachos. Pero eso lo que indica es efectivamente una gran polarización que no es nueva en el continente americano. Okay, en los últimos años hemos tenido esas polarizaciones así, en el Perú también, ¿no es cierto?, respecto a las segundas vueltas. Y en segundo lugar, lo que se está dando ahora en Chile es que, claro, el número, en primer lugar salió Janet Jara, que es de Unidos por Chile, que es una, digamos, coalición de partidos de izquierda. Si bien Janet Jara es del Partido Comunista, pero representa todo un bloque grande de partidos de izquierda. Pero el que quedó en segundo, tercero, cuarto y quinto lugar no son de izquierda, más bien son de derecha. Hasta Parisi se le dice un populista de derecha, pero efectivamente Kast, Matei y Kaiser son declaradamente de derecha. Entonces, aquí ya tenemos una derecha abrumadora que todo indica, o sea, no hay que ser muy genios como para simplemente sumar porcentajes. Como dirían los economistas ceteris paribus, la segunda vuelta ya está cantada, ya está echada a la suerte, alia iacta es, como decían los latinos, porque si juntamos el número 2, 3, 4 y 5, que se van a juntar en torno a José Antonio Kast, definitivamente le van a ganar a Ana Jara, que podrá conseguir algunos votos más, quizás sobre todo de Parisi, pero no va a conseguir. Es decir, si juntamos los votos que ha conseguido Parisi, Kast, Matei y Kaiser, suman casi 70%. Entonces yo creo que ya la cosa se plantea al menos clara para la segunda vuelta electoral. Mira, hace un momento yo conversaba con el coordinador general de Red de Comunicación Regional, un antiguo periodista, José Hernández, una persona muy informada, y estábamos diciendo que este resultado presenta una suerte de panorama hacia la derecha, por así decir. En lo personal, a mí no me gusta hoy utilizar eso de derecho de centro. Soy un poco más complicado en la apreciación, me guío un poco más por autoritario, democrático y hacia los lados, no solamente en un plano unilateral. Pero en fin, y él me decía... No, pero te digo, aquí la diferencia en nuestro país, aquí en Chile sí hay derecha, hay una derecha militante. No, ¿me entiendes? Una derecha avergonzada como en el Perú, que nadie dice que es de derecha. No, aquí sí. Esa es la gran diferencia. Por eso que en el Perú nadie diría, somos partido de derecha. ¿Me entiendes? Aquí sí, no. Aquí hay una derecha militante, como ha habido siempre una clase media militante, buen porcentaje. Entonces, esa es pequeña diferencia. Y la gente lo dice claramente. Este de izquierda, este de derecha, y la gente se autodefine a sí mismo como de derecha. La Matei, por ejemplo, que era la heredera de Piñera, de la UDI, la Unión Democrática Independiente, es derecha tradicional. ¿Entiendes? Nosotros somos ultraderecha o más a la derecha, pero aquí sí se autodefine la gente y es conocido como partidos de derecha. O sea que no hay ni temor, ni empacho, ni vergüenza por ser partido de derecha que en Chile. Bueno, es muy pertinente tu afirmación y en este sentido yo estaba tratando de explicar otra cosa, pero te lo voy a plantear. Uno, es también una definición de derecha o de izquierda el votante, no la figura de Parisi, sino el votante de Parisi, o es parte de lo que en sociología de años atrás llamaríamos los movilizados, pero no encuadrados, los movilizados disponibles para una figura o un programa. Más importante la figura que el programa atractivo. ¿Cómo verías esta afirmación mía? Efectivamente, la sorpresa en estas elecciones ha sido Parisi, que figuraba en principio en quinto lugar,
o sea, y con un porcentaje muy bajo y que resultó tercer lugar, ojo, a 5 puntos de Kast, o sea, del segundo lugar. O sea, si le daban un poco más de tiempo y venía la avalancha, hubiera pasado inclusive a la segunda vuelta. Y es más, él en las primeras declaraciones lanza digamos, una afrenta total a las encuestadoras, pero con nombre y apellido. Y dice, estos son los culpables que nosotros no hayamos pasado a la segunda vuelta, porque siempre nos pusieron abajo. Y aquí se habla un poco del voto perdido, ¿no es cierto? No pierdas tu voto, ¿me entiendes? Apunta a los principales. Claro, y tiene toda la razón porque Parisi levantó más votación de la esperada, quizás por el debate que hubo, quizás también por el cansancio de los términos, como tú bien has planteado, que si izquierda, derecha. Mira, Parisi se le ubica más en el flanco derecho, pero es un populista, ¿me entiendes? Un populista de derecha más que un derecha populista, o sea, ¿me entiendes? Y da ideas novedosas, es un economista exitoso, no proviene de ningún partido, ¿me entiendes? Partido de la gente, o sea, igual, y a mí personalmente me parece en algunas cosas bien guachafo también, ¿no? O sea, su primera declaración cuando salió ayer después de los resultados, está hablando con el micrófono, toda su gente, y de repente suena su teléfono, ¿no? Y contesta a él una llamada por teléfono, o sea, y comienza a hablar en inglés. Me parece guachafísimo. Le dice, ok, baby, I call you later. Por favor, ¿me entiendes? O sea, bueno, no pero se quieren mostrar. ¿Me entiendes? O sea, eso total para mí, ¿no? Eso me lo recordaba esta mañana una persona diciendo que es un ciudadano que vive en los Estados Unidos. Pero en fin, eso no invalida lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque obviamente ahí hay una interferencia. Pero quiero insistir en este punto. En lo personal, yo no soy tampoco, ahora a estas alturas de mi vida, muy afecto a esta categorización del populismo, porque ya casi es una cosa de nadie, abarca tanto arriba, abajo, derecha o izquierda, pero este hombre se caracteriza por simplificar. O sea, usa la regla de la propaganda política de la simplificación, de la reiteración, de la facilitación. Y en cierto sentido uno puede decir que es un realista y es un pragmático, que es otra forma de ideología, aunque sea contraria a las ideologías dogmáticas o deductivistas, ¿no? El otro aspecto que yo quería mencionarte, si quieres puedes extenderte sobre este comentario mío en cualquier sentido, pero antes de olvidarme, un asunto que me parece, no sé si te lo había comunicado por escrito antes, estuvimos conversando un poco a través del WhatsApp, pero algo que me ha llamado a mí muchísimo la atención en este proceso chileno son dos cosas, José Luis, y te pediría tu comentario. Una, nadie cuestiona el sistema, punto. Nadie lo cuestiona, y es más, cuando Boric sale, me parece que estoy escuchando a su papá, que era un demócrata cristiano. Su discurso estaba entre un partido socialista y la democracia cristiana de la concertación, el discurso de despedida de Boric. O sea, nadie cuestiona el sistema. Y el segundo tema, nadie habló sobre política exterior. ¿Qué te parece? A ver, dos cosas. Hay que reconocer que ciertamente aquí en Chile hay mucho más institucionalización en todos los sentidos y también a nivel de partidos políticos y siempre comparando con la realidad peruana, ¿no? Nuestros partidos aparecen y desaparecen y los candidatos aparecen y desaparecen con una facilidad increíble. No, aquí, digamos, yo he vivido acá en Chile, yo estudiaba acá justamente cuando se reiniciaba la democracia en Chile a la caída ya de Pinochet. Entonces, por ejemplo, partidos tradicionales, acuérdate de la Concertación, cuando estaba la democracia cristiana ahí encabezando, Patricio Elwin, Frey. Es decir, había todo un proceso interesante, inclusive de alianzas, ¿no es cierto? Y de alianzas no pragmáticas, sino más bien ideológicas. Había doctrina y hay doctrina en los partidos, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente hay muchísimo más tradición, más institucionalización. Entonces, eso se ve también. Es decir, nadie ha cuestionado el proceso electoral, nadie ha salido a decir, a patear el tablero, como una candidata, la candidata eterna en el Perú, que cuando pierde hace su pataleta y no deja gobernar. No hay fraudistas, no, la cosa clara, todo el mundo confía en el sistema,
porque además, ya digo, son instituciones serias que se mantienen a lo largo de los años. Lo de política externa, yo ahí sí haría una acotación que el tema no ha sido política exterior, pero se ha llegado, todos los candidatos han tocado el tema migratorio por una razón muy sencilla, que el primer y principal tema de debate, a diferencia de las otras campañas, inclusive la anterior donde ganó Boric, que era el tema económico, de trabajo, vivienda, aquí el tema fundamental, radical, el parteaguas de todo esto, ha sido el tema de la seguridad ciudadana. Y es interesante que Chile tiene un porcentaje muy bajo de muertes violentas por 100.000 habitantes. Claro, se ha duplicado, tenía 3 por 100.000 habitantes, ha subido a 6. Entonces, si bien la victimación todavía es baja, ¿okay?, la sensación de inseguridad es altísima. Porque claro, para ellos han subido al doble. Ahora están en 6 muertes violentas por 100.000 habitantes. Nosotros hemos estado históricamente entre 6 y 7 y ahora estamos en 8. Entonces, como la sensación es que Chile, país seguro, como Costa Rica o como Uruguay, ha cambiado y ya no lo es, eso es fruto o es debido a el ingreso de la delincuencia extranjera, básicamente colombiana y finalmente venezolana. Entonces, como hay el tema migratorio serio acá, es que la política exterior de tema migratorio sí ha salido como un primer tema. Entonces, frente a la delincuencia extranjera, porque ese es un poco el tema que se plantea, cuando se habla acá de organización criminal se plantea extranjero, no se habla de organización criminal nacional, no hay. Todo es de organización criminal extranjera, ahí el tema migratorio es el primer punto, y ya José Antonio Kast ha dicho claramente que el 13 de marzo, cuando asuma, ¿okay?, todos los venezolanos que estén, y todo extranjero que estén de manera irregular, porque no existe ilegal, él los va a criminalizar y los va a expulsar. Así que ha dicho claramente, es decir, si tienes tu frigider, tu cama, véndelo porque te voy a expulsar y te vas a ir sin nada. La candidata Evelyn Matei, por ejemplo, ha planteado, mencionó en el debate 5 veces al Tren de Aragua. Y le he dicho a los extranjeros también en esta línea, ustedes van a terminar en la cárcel o en el cementerio. No hay opción. El candidato Parisi, por ejemplo, que ha dicho cárceles flotantes. O sea, su idea y su propuesta, como se hubiera dicho, pragmática, pero no realista, cárceles flotantes. O sea, barcos que lo lanzas al fondo del mar, ¿me entiendes? Y ahí que nadie se puede escapar. ¿No? Y Kaiser pues se ha mandado mucho más fuerte que todos, ¿no? Un poco más de pena de muerte. Kaiser es la línea más extrema que todavía defiende a Pinochet y que volvería a apoyar a Pinochet si se dieran las circunstancias que se dieron en el 73, etcétera, etcétera. Entonces, todos los candidatos de derecha, digamos, salvo Janet Jara, han mencionado el tema. Más bien, frente al tema de inseguridad, Janet Jara, ¿qué ha planteado? Temas de prevención, que también es válido, y sobre todo poder levantar el secreto bancario, porque se ha centrado no en la delincuencia, digamos, organizada de este tipo, de la delincuencia extranjera, sino más bien de la delincuencia de cuello blanco. ¿Okay? Vamos a develar todo el secreto bancario para que la gente sepa quiénes son los verdaderos y los más grandes ladrones de este país. Entonces, eso es un poco el panorama, grosso modo, de que se han planteado en estas elecciones. Hay un elemento que te invito a que compartas tu reflexión también, que es el tema de corrupción, porque así como en hay perspectivas que tienen coincidencias parciales y divergencias, en el caso de corrupción también. Y esto ha ido creciendo en Chile y yo he estado muy atento, como tú y otras personas que nos dedicamos a estos menesteres, de seguir lo que pasa en la circunstancia peruana, no solamente dentro de nuestro Perucito, sino en su circunstancia, ver qué factores están atravesando los estados. Nosotros hablamos de transnacionales, pero están atravesando los estados, territorio, población, instituciones, soberanía, autonomía, independencia. Entonces te pediría que nos compartas tu reflexión sobre el tema de corrupción. ¿Cómo lo aprecias esta discusión? A ver, las economías criminales o la gobernanza criminal no sería posible o no avanzaría sin la existencia de la corrupción, de hecho. Justamente en el libro que tú has mencionado, que vamos a presentar la próxima semana sobre el Tren de Aragua,
hacemos una diferenciación de cómo el Tren de Aragua se presenta de manera diferente en Venezuela, de manera diferente en Colombia, México y Brasil, y de manera diferente en Perú y Chile, que ahí sí somos países más similares, y en base a tres variables: la relación con el Estado, la relación con la comunidad y la relación que tengan con otras organizaciones criminales. Entonces, efectivamente, algo que nos ha unido con Chile es que en el Perú y en Chile no teníamos grandes organizaciones criminales. O sea, el Estado no ha sido capaz en ningún país, ¿ok?, de parar el ingreso masivo de venezolanos y su delincuencia. Ningún país. Quienes han podido lograr, digamos, esa lucha han sido más bien las propias organizaciones criminales locales. Es decir, porque han tenido que enfrentarse, ¿ok?, para defender su plaza. Perú y Chile no teníamos, no sé si podés decirlo en pasado o no, grandes organizaciones criminales para que, ¿entiendes?, le hagan la batalla y no permitan el ingreso de los venezolanos. Pero ahí en el tema de corrupción yo vería dos cosas. Primero, en general un país institucionalista como Chile, que es una virtud, pero también puede tener, toda luz tiene su sombra, ¿no es cierto? Entonces aquí hablar de corrupción es bien difícil que la gente lo acepte. ¿Entiendes? No, pero es una negativa institucional también. Es más, acuérdate cuando se dan los casos a nivel de iglesia, para que tengas una idea del tema de los abusos y la pedofilia clerical y todo lo demás, cuando le dicen al Papa Francisco, aquí no ha sucedido nada, ¿me entiendes? Esto es pura habladuría, pura denuncia falsa, y el Papa Francisco manda una delegación de Chicluna y Bertumeu, toma las declaraciones de las víctimas, va donde el Papa le dice: su santidad, los obispos le han mentido como les ha dado la gana. O sea, hasta los obispos han cerrado filas para decir aquí no pasó nada. Y el Papa entra en cólera y le dice a todos que renuncien. Nunca se había dado la iglesia que todo, le pide la renuncia a toda una conferencia episcopal. Entonces hay mucho eso de encubrir, ¿entiendes? No aceptar corrupción. Pero en los últimos años ha habido un gran desgaste a nivel de las Fuerzas Armadas con el tema de corrupción. Se hablaba del Señor de los Anillos, que no tiene la connotación sexual que pudo tener el Señor de los Anillos en la policía colombiana, sino que se decía el Señor de los Anillos porque el comandante general de una de las fuerzas le gustaban los Audis, ¿no es cierto?, que son los anillos ahí cruzados. Y ahí se comenzó a levantar una corrupción, pero tremenda. Después también surgió en gendarmería. Entonces, como que se fue rompiendo esa imagen de instituciones impolutas. Acuérdate que hasta Pinochet todo el mundo decía, será un sanguinario, un asesino, pero no es corrupto. Y después le encontraron millones de dólares en su cuenta. Okay. Entonces, como esa imagen de no somos corruptos, como que se fue desgastando, pero todavía queda eso. Y efectivamente, comparativamente, creo yo que hay menos corrupción que en otros países. Entonces, sí, en nuestros países el crimen organizado financia campañas, ¿entiendes?, de congresistas, de autoridades locales. Plata como cancha, plata como cancha, de varios lados. Mencionar o la ley Soto a quien beneficia, el congresista Soto, y la ley Salguán a quien beneficia, todos los mineros ilegales, que Salguán era abogado. Aquí es un poco más difícil, pero se da, y ha habido ciertamente un desgaste. Inclusive en gendarmería, que vendría a ser el INPE, el que cuida las cárceles, aquí hay dos policías, ¿no? O sea, carabineros y la PDI, que es la Policía de Investigación. Y tienes también gendarmería, que se encarga de las cárceles. También ha habido ya denuncias de corrupción y videos, entonces como que efectivamente hay. Pero comparativamente con, digamos, como se puede dar en Perú, Colombia, México, Bolivia, es menor. O sea, y eso hay que decirlo, en mi opinión y mi percepción, creo que es menor. Y hay un trabajo más fino de las instituciones de seguridad, tanto así que ya conversando yo con gente de la PDI, de Policía de Investigaciones, con gente de Carabineros, ya está, ellos le llaman, estamos en la sexta etapa respecto a la lucha contra el crimen organizado. Y le digo, ¿cuál es la sexta? La sexta es que ya estamos reduciendo el nivel de incursión del crimen organizado en Chile. O sea, ellos ya están ya en la bajada, ¿entiendes? Ya pasaron la curva, la parte más alta, la cima, y ahora están bajando. Nosotros en el Perú seguimos un franco crecimiento, ¿me entiendes?, imparable. No hay visos de que esto se reduzca. No, acá en Chile ya están diciendo, ya estamos dándole la curva. Ellos tienen más o menos unos 1.200 presos venezolanos,
1.300 presos colombianos. La delincuencia nuestra es básicamente extranjera venezolana, tenemos 4.500 presos venezolanos. Entonces hay características diferentes, pero aquí tienen, por ejemplo, ya detectado 400 presos del Tren de Aragua. Cuando yo he ido a preguntar cómo saben ustedes que es el Tren de Aragua, o sea, porque claro, no se trata de... Sí, porque aquí no estamos como en El Salvador, pues que son mareros, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabes que son mareros? Mira, mírale la cara y ya sabes que son mareros, o sea, por los tatuajes. Esto es diferente con el Tren de Aragua. Pero ellos han tenido la capacidad, por ejemplo, que no tenemos en nuestro país, lamentablemente, Manuel, de revisar todos los teléfonos y las comunicaciones de todos sus detenidos. Y ahí han encontrado justamente la red y las conexiones, que quiénes son de los gallegos, quiénes son los hijos de Dios, que quiénes son de los piratas, que son facciones del Tren de Aragua. Entonces, por eso ellos pueden afirmar, tenemos 400 que sí son del Tren de Aragua, porque han podido, y a eso se dedica la PDI, ¿okay?, investigar. O sea, y en el Perú, claro, tenemos 24.000, ya tenemos 25.000 denuncias este año por extorsión. Y pregunto, ¿se han analizado las 25.000 denuncias? Imposible. Y por eso que ahí Lucía Dalmer habla muy bien que la extorsión es el delito perfecto porque se denuncia poco y se investiga menos. Así es. Mira, comparto mucho de lo que has dicho. No, nos deja otros temas también, y es la concentración del tipo de delincuencia y de lo que es la, ¿cómo podríamos decir?, el desacuerdo social, porque eso no está uniformemente, digamos, desparramado a lo largo del territorio de Chile. Pero si quieres te refieres a eso, y si no, permíteme preguntarte otro tema importante para aprovechar tu conocimiento de varios de estos temas, ¿no? No solamente por tu investigación, sino, como has dicho con mucha claridad, has vivido, has estudiado en Chile y compartes muchas vivencias y conocimiento. El otro tema que me interesa poner a tu consideración y pedirte tu reflexión pública es sobre el tema de la juventud. Mira, eso de la generación Z, si tú lo ves sociológicamente, es una importación del norte global, no es algo surgido de Puno, Ayaviri, o de Chulucanas, o de Lima, o de Huaycán. Eso es así. Y eso, en el caso de Chile y en el caso de estas elecciones, ha quedado, digamos, la cuestión generacional como abajito, como de bajito, porque ha habido un porcentaje importante de votos, esta vez voto obligatorio, 4% más que el voto optativo, pero en fin, para no extenderme, tu reflexión sobre el tema de la juventud en Chile, diciendo lo siguiente: estamos, y yo lo he visto, soy un poco mayor que tú, he estado antes en Chile estudiando y trabajando, y entre lo que es el estallido y la marcha de la patria libre de la época de Frei, hay pues un abismo de diferencia. Esta marcha de la patria libre con otros grupos políticos duraron hasta la Concertación y hasta el declinio de la Concertación, y el estallido no es un movimiento político, no es un movimiento, es un estallido. Entonces, hay todo este cambio en la juventud y en las generaciones. Por favor, tu reflexión, José Luis. Mira, yo en general creo que, claro, la participación más juventud, yo lo he visto durante la época de Velasco, Bermúdez, había participación más juvenil en el Perú, pero en cambio aquí sí ha habido una manifestación más perenne. Acuérdate la llamada revolución de los pingüinos. Acá en Chile, solamente para indicar, los pingüinos le llamaban a los escolares, porque la forma que tenían su uniforme único, le decían los pingüinos, ¿no? Porque eran forma de pingüinos, pero en fin, un azul con blanco y qué sé yo, ¿no? Pero ojo, estos pingüinos paralizaron Santiago, o sea, los escolares, y de ahí salieron grandes líderes estudiantiles, pero ojo, desde colegio. Los líderes después que han venido políticos vienen desde las juventudes. O sea, tienen unas canteras políticas desde la juventud. En el Perú no tienes eso. Mira los congresistas que tenemos ahora. ¿De dónde han salido? De la cárcel, de la comisaría, ¿me entiendes? De fiscalía. La gran mayoría tienen anticuchos, ¿me entiendes? De ahí han salido nuestros congresistas. O sea, peor imposible. Aquí no, aquí salen de las canteras de los partidos. Entonces hay una gran diferencia. El mismo Boric.
¿ok? Ha sido líder estudiantil. Pero claro, esto llegó a su culmen no partidarizado, pero yo sí creo que sí también ideologizado en parte. Acuérdate en septiembre del 19, con el gran estallido social que tú Ujú. mencionabas. Y esto marca una diferencia porque acuérdate que una semana antes del estallido social, el presidente Piñera, muy también dentro de esta, digamos, ganas de no querer ver las cosas, no querer sentir y todo por superficialmente y qué sé yo, acuérdate que hizo un discurso porque iba a haber la reunión de la APEC, no me acuerdo qué reunión había, y él dijo, no, yo invito a todos los empresarios, invito a todos. Chile es un oasis de tranquilidad, aquí no hay revoluciones, aquí no hay estallidos sociales, y él usó esa palabra. Chile es un oasis en América Latina. Vengan a invertir. A la semana siguiente le reventó en la cara Así su es. oasis, ¿me entiendes? Porque subieron 30 centavos el, La el tarifa. pasaje en metro, que no era 30 centavos en verdad, no 30 años, ¿me entiendes?, de un modelo económico, ¿no? Entonces ha habido, la juventud sí ha participado, participa. Yo veo mucha militancia, repito, desde los colegios, desde las universidades y en los partidos políticos, sus grandes canteras son los jóvenes. Y los militantes, por ejemplo, que ahora surgen, gente que ha participado en la UDI de derecha, de la UDI salió Kass, de ahí en la UDI también estuvo Kaiser, que también se separó, pero tienen tradición política, tienen tradición partidaria, no son unos improvisados, abusadores y engañadores como la mayoría de nuestros postulantes al Congreso, ¿me entiendes? Que de la noche a la mañana aparecen con cargos públicos. No, 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 ahí toda la burocracia estatal es gente, digamos, que ha hecho carrera en partido y en el Estado. He visto ayer esta chica que de 1.500 soles ahora gana 16.000 soles porque ahora es asesora del presidente. O sea, esos saltos, de esos tipos de saltos mágicos, o profesores que ganaban 1.500 y ahora de congresistas ganan 15.000, ¿me entiendes? Ya se olvidan, claro, ahí tienes la corta uñas, la lamapiés y no sé qué vaina, ¿no? O sea, yo no veo ese tipo tan bajo de político que tenemos en el Perú, como más bien acá en Chile hay más tradición y más carrera política. Sí, eso también ocurre en otros países, ¿verdad? Que tú conoces también. Costa Rica es uno de ellos, Así es. Uruguay es otro, también en Brasil. El, para completar esta percepción, esta reflexión tuya sobre la juventud, voy a hacer dos afirmaciones. Esta juventud no está monopolizada por el discurso del norte, que es el discurso, ya lo conocemos muy bien, de los famosos ejes transversales. El feminismo llevado al máximo, el indigenismo llevado al máximo, el juvenilismo llevado al máximo. O sea, es aún un movimiento que no está encuadrado por ideologías o por la adscripción a modelos de pensamiento y de conducta que vienen claramente del norte, aunque no quiero decir que esto los deslegitime, no quiero decir que no sirvan, simplemente estoy señalando lo que me parece una relación de influencia y de poder. ¿Cuál sería tu reflexión? Mira, yo creo que una cosa es las tradiciones doctrinarias o ideológicas, como quieras llamarlas, políticas, y otra cosa son los temas concretos. Ahora estamos ya en el péndulo, ¿entiendes? De izquierda a derecha, y ciertamente aquí fue ya la derecha que arrasa, ¿no es cierto? O sea, el desgaste de Boric, que prometía muchas cosas. Es decir, Boric es producto de digamos, de la sonada social del 19, o sea, con esa protesta social, quizás habría que indicar, miren, acuérdate, después de esa convulsión social, Piñera estuvo a punto de renunciar y le exigían la renuncia a Piñera, pero se guardó la institucionalidad y dijo, no, vamos a terminar los años, que son 4 años acá, no como 5 en el Perú, vamos a terminar los periodos, se respetaron los periodos, ¿me entiendes? O sea, hay un respeto a la institucionalidad y Piñera la pasó mal. Y Piñera dijo, bueno, quieren constitución, tendremos constitución, que al final salió un mamarracho completo, ¿no es cierto? O sea, 80% votó a favor de una nueva constitución, se hizo la constituyente y lo que salió de ahí, el 80% lo rechazó.
¿entiendes? Pero ya, se le dejó a la gente que eso quieren, ahora toma. Y Boric fue el que tuvo que pagar los platos rotos de toda esa nueva constitución que no sirve para nada. Pero entonces, toda esa parte ideológica, ahora la gente es más pragmática. Y el tema de la inseguridad une a todos. Entonces, no solamente tenemos, repito, el péndulo de la derecha, que ya, digamos, Janet Jara no va a pasar de un 30%, creo yo, en la segunda vuelta, y más bien tienes una gran ya mayoría absoluta de línea de derecha donde va a consolidar la derecha. Y dentro de la derecha lo que se están peleando es más o menos los matices, los acentos, pero la gente de derecha. Es decir, economía de mercado, ¿ok? Con todo lo que eso implica. Hay temas, sobre todo a nivel económico, mira, lo que se ve, por ejemplo, es el tema de vivienda. Más que trabajo, o sea, trabajo hay, entre comillas, bueno, hay una también gran desigualdad social, pero ya digo, siempre Chile se ha caracterizado por una clase media mayoritaria, en general, a diferencia de la mayoría de países de América Latina. Pero lo que yo veo, aparte, que todos esos temas, como tú dices, y del norte, del sur, de la izquierda, de la derecha, han sido desplazados por un tema muy concreto, que es la inseguridad. Entonces, quien me ofrezca y quien resuelva el tema de la inseguridad, que está conectado con el tema migratorio y con delincuencia organizada extranjera, ese va a ser el que lleve adelante a este país. Yo creo que ese tema ha soslayado los otros temas que pasan a un segundo lugar. Te agradezco mucho esta reflexión porque es muy informada, no lo digo por elogio, sino por reiterar el hecho de que es importante tener elementos de juicio comparables, verificables para afirmar algo y no interpretar como se está haciendo ahora acá, simplemente acá en el Perú, quiero decir, en Lima en particular, como una cuestión ideológica. Vencimos y todo se remite al tema de la lucha ideológica. No, no es así. Hay asuntos que son absolutamente vitales, como es el tema de la seguridad, vida o muerte, salud o enfermedad, ¿verdad? Ahora, con esto me gustaría pasar a un tema en el cual tú eres una persona mucho más informada que otros y que sería interesante contar con tu reflexión. Me refiero a lo siguiente. Chile fue uno de los países que desde los años 50, a través de la acción católica, las revistas, las universidades, empujaron todo lo que era, lo que después desemboca en la corriente del Concilio Vaticano II, Buga y otros eventos, ¿verdad? Y que se metió en la democracia cristiana, pero también en otros. Y eso tenía que ver con la antigua caracterización que hacían algunos profesores nuestros en la universidad, pero también en la vida política en el Perú y en Chile, de que se estaba pasando de una cultura cristiana, de cristiandad, a una cultura cristiana, a una diáspora y a una laicización. Y si hay algo que se nota ahora en este proceso electoral, es prácticamente una ausencia de lo que allá llaman, con un término que no me gusta mucho, pero que le llaman valórico, ¿no? Cosas valóricas relacionadas a temas específicos de la agenda de los ODS, ¿no? Pero no en el sentido de la antropología o de la filosofía social. Entonces te pediría una reflexión. ¿Compartes tú que el proceso chileno cada vez más está lejos de lo que eran los códigos del siglo XX, incluido el Vaticano II, con códigos de una laicización sumamente acusada y expresiones, digamos, de lo que es este periodo del siglo XXI, el que estamos en plenos procesos de transición en distintos aspectos? Te agradecería una reflexión. A ver, Manolo, yo veo dos, si se quiere, temas o dos movimientos que se van a cruzar. Uno, como tú sabes, con la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto de Estudios Social Cristiano, hemos sacado 5 libros en los últimos años sobre religión y política. Y básicamente es sobre la nueva. Iniciamos con el tema de los evangélicos, inclusive sacamos uno en Brasil, Novo Ativismo Político no Brasil, los evangélicos del século XXI. Pero el tema era justamente
a raíz de que gana Bolsonaro, acuérdate, con el apoyo mayoritario del 60% de los pentecostales, evangélicos pentecostales, que aquí llegan casi al 30%, o sea, y eso fue una corriente en todo el continente. En el Perú también, y qué sé yo, y aquí también se vio. Entonces hay un acento religioso, guión valorativo, que aquí, como tú bien has dicho, le llaman valórico, sí. Pero esos temas, inclusive que Kast en la campaña anterior, que hablaba de aborto, que hablaba de eutanasia, que hablaba de temas, que no quería temas de género, todos esos temas, ¿ok? Valorativos, han sido totalmente soslayados en esta campaña. O sea, no se ha mencionado, Kast a propósito no ha querido entrar en esa, lo que algunos llaman la lucha cultural, ¿no es cierto? Donde tenemos a Laje en Argentina y bueno, o sea, toda esa coalición de Trump, Bolsonaro, Porky, Kast, Milei, tiene un componente religioso fundamental, importantísimo, ¿me entiendes? Es la entrada valorativa, pero religiosa, cristiana, conservadora. Tanto así que cuando nosotros comenzamos a estudiar este fenómeno hace 10 años, bueno, yo estudio el tema evangélico hace 35 años, pero el tema evangélico político, que era una novedad porque no entraba en política, hace 10 años, veíamos que era la participación evangélica en la política de la novedad. Pero ahora ya no es el tema. Ahora más bien tienes el ejemplo de Porky en el Perú, donde tienes a una persona como él, del Opus Dei, de comunión y silicio diario, como él mismo ha confesado, ¿okay? Que en su lista, ¿quién lleva? A pastores o líderes evangélicos, tienes neoconservadores, neopentecostales, de iglesias, de iglesias libres, que no son de grandes tradiciones. La Milagro Jauregui, Muñante, que es del MMM, o sea, nada menos, lo más recalcitrante del movimiento evangélico. Entonces, ahora mira, la nueva división ya no es si es católicos o evangélicos, no es el tema la división. Ahora la división es cristianos conservadores y cristianos progresistas. Esa es la nueva división. Y porque representa justamente a los cristianos conservadores, siendo del Opus Dei, que va de la mano con evangélicos conservadores. Entonces, por un lado tienes eso, y Kast representaba efectivamente esa misma línea que Porky, y que Milei, y que Bolsonaro, y que Trump. La misma línea. Gente de derecha, gente empresaria, ¿entiendes? O sea, todo el perfil, ¿me entiendes? Evangélico, católico, pero conservador, contra lo que ellos llamaban ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que en esta campaña, repito, se ha soslayado. No se ha tocado, no se ha levantado esos puntos. Diferente a la campaña de hace 4 años. Por un lado. Por otro lado, como tú bien has mencionado, la Iglesia Católica en general ha tenido una gran importancia en el desarrollo político de este país. Pero en el año 90, cuando se acaba la dictadura militar de 17 años, se vacían las iglesias y se llenan los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos estaban proscritos y la manera de reunirse social, políticamente, de ser activista, de ser comprometido con tu país, era en las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica. Acuérdate, la Vicaría de la Solidaridad, como tú bien has dicho, Acción Católica, y que sí. La Acción Católica era más de derecha y la Vicaría de la Solidaridad era más de izquierda. Pero todo ese movimiento católico ha sufrido un gran bajón. Y esto a raíz de los casos de pederastia clerical. Hay que decirlo claramente. El caso Caradima, el caso del padre Poblete, o sea, hay una serie de casos, la verdad, que han provocado una desconfianza en la Iglesia Católica bárbara. La Iglesia Católica en Chile ha sido militante, pero sobre todo de la clase media y alta. Y los evangélicos eran de clase media para abajo. Es más, hasta en la ciudad de Santiago tú dividías la Plaza Italia para abajo y la Plaza Italia para arriba. La Plaza Italia para abajo, ¿entiendes? Sector más popular, con grupo consistente de evangélicos, ¿ok? Y el 11 de septiembre, cuando yo vivía acá, que es el día del golpe de Estado, inclusive de la Plaza Italia para abajo, se celebraban misas por los muertos de la dictadura, y más bien de la Plaza Italia para arriba, se celebraban misas, pero por todos los militares que habían caído, ¿me entiendes? O sea, totalmente la misma iglesia, pero totalmente diferente. Pero lo cierto es que el catolicismo ha tenido un retroceso muy grande, pero por pérdida de confianza. Es decir, el golpe que se ha tenido, ya digo, el mismo Papa le pide a todos los obispos chilenos que renuncien, ha sido dolorosísimo,
muy fuerte, y recordarás en el 2018, cuando el Papa Francisco va al Perú, primero viene a Chile. Y yo me acuerdo que ahí, porque colaboré con la conferencia episcopal, me llamaron para asesorar en temas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo vi justamente, porque estábamos bueno, en la DINI, en el Perú, viendo todo el itinerario en Chile. Y cuando comienza la misa no me acuerdo si era en Antofagasta o qué sé yo, que de ahí se venía el Perú, yo dije, oye, pero todavía no comienza la misa, porque la verdad que no era ni un tercio del sitio esperado, nunca se llenó. La misa comenzó y la verdad que no hubo el entusiasmo ni en Santiago ni en el resto, porque había una protesta, era su forma de protestar frente al Papa, de decir, ¿cómo apoyas a estos obispos, me entiendes? Que nos han engañado. ¿Cómo puedes nombrar a un obispo Barros, me entiendes, que era de todo el grupo encubridor de las violaciones? Rechazo fuerte. Cuando llega al Perú, el Papa queda admiradísimo porque, claro, 2 millones de personas salieron a las calles, ¿me entiendes? Dan la bienvenida, misas multitudinarias, y ahí se vio la gran diferencia de lo que era el catolicismo en Chile, cómo se había reducido drásticamente, que ahora está menos del 50% de católicos, ¿no? Y cada vez van bajando. Entonces, como tú dices, no solamente la onda laicista, que más bien yo digo que no tiene nada que ver con la secularización europea, por si acaso, pero sí hay un reencantamiento de religioso. Yo sí veo un reencantamiento religioso. Pero no tiene que ver eso con un movimiento continental, sino más bien que tiene un caso concreto en Chile donde había un bajón de desconfianza respecto a una institución tan querida como era la Iglesia Católica. Te agradezco mucho esta reflexión. Entre paréntesis, me has hecho recordar a mi maestro Jaime Castillo Velasco, que tenía una de estas tendencias que tú conoces bien y un trabajo ínclito de muchísimos años. Y me corrijo, no quito lo del laicismo y podríamos hablar más bien de laicidad, un poco como señalan los que trabajan en este tema desde el Uruguay. Pero en fin, te agradezco muchísimo esta reflexión que considero muy importante, más importante para los peruanos, ecuatorianos y otros que para los propios chilenos que ya se manejan bien claramente en sus códigos. Y que se ve esto también en el declinio y la prácticamente desaparición de los partidos que antes tuvieron esas influencias doctrinarias, no solo la Democracia Cristiana, el Partido Radical y los otros partidos que han quedado bastante disminuidos. Algunos van a sobrevivir porque tienen 4 o 5 diputados o senadores, pero otros ni siquiera van a alcanzar el porcentaje del 5% de la votación, ¿verdad? Bueno, dicho esto, y antes de que se nos termine el tiempo, nos quedan aproximadamente 7 minutos. Me gustaría una reflexión tuya sobre otro tema. Tradicionalmente en América Latina y en esta mirada de larga duración, como dirían en la escuela que tú conoces bien también por tus estudios, la escuela de historia, ¿no? En una larga duración que va desde los 50, 60, hay distintos ciclos. Y en este ciclo, que hemos tenido un momento muy duro que se rompe no solamente con el golpe de Pinochet, sino recordemos que Fidel Castro estuvo cerca de un mes levantando las masas en Chile y que la gente olvida, eso fue una acción y una reacción que vino por el golpe de Pinochet. Entonces, el factor Iglesia Católica o religión, con sus expresiones en lo político, en lo cultural, es muy importante en toda sociedad. Y el otro factor importante son Fuerzas Armadas. Sobre este tema de Fuerzas Armadas, me gustaría tu reflexión de cómo ves tú, en tu experiencia y tus conocimientos, este factor Fuerzas Armadas en el proceso chileno actual. Mira, yo vengo casi todos los años, vengo a Chile. El año pasado también estuve un mes acá en Santiago, y lo que yo veo ahí sí se parece un poco al fenómeno que sucede en el Perú. Entonces, en el Perú, cuando planteas, en algún momento se decía, ¿no? Cuando ganó Pedro Castillo, o el desgobierno mismo de Dina Boluarte, que si entraban o no las Fuerzas Armadas y qué sé yo. Yo hablaba con las Fuerzas Armadas y no querían, pero ni saber nada de entrar en política, ¿me entiendes? Pero no era por una razón
digamos, principista, doctrinaria, una razón pragmática. Yo cuando hablaba con los coroneles, generales, decía, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves la gente? No, me decía, ya hemos visto cómo quedaron todos los generales victoriosos de la época de Fujimori y mira cómo han terminado. Todos enfermos, viejos, pudriéndose en la cárcel. No queremos eso para nosotros, no. Algo similar he percibido acá en Chile. No puedo, digamos, generalizar porque no tengo tantas fuentes como en el Perú, pero un tufillo de esa línea creo que también la hemos sentido acá. Y ya lo veo sintiendo hace unos años, en donde inclusive las Fuerzas Armadas, digamos, ni siquiera quieren participar en temas de seguridad o entrar más allá de sus lineamientos. Dicen, no, yo soy Fuerza Armada, yo me preparé para otra cosa, esto no me corresponde. Acuérdate cuando Piñera, ¿te acuerdas? Durante la convulsión social del 19, él dice, estamos en guerra, ¿no es cierto? Y el comandante general de la Fuerza Armada acá en Chile dijo, bueno, yo no estoy en ninguna guerra. Sí, efectivamente. Aquí, o sea, lo descalificó el presidente diciendo, nosotros no estamos en guerra con nadie, ¿ok? Y menos con el pueblo. O sea, se bajó del micro, pero inmediatamente. No sé si me dejo entender, Manolo. Clarísimo. Es decir, las Fuerzas Armadas están en otra. Ya no quieren meterse, ya. Fue la dictadura, ¿me entiendes? Pagaron todo lo que tuvieron que pagar, más aún, o no pagaron todo, no lo sé, ¿me entiendes? Pero ciertamente como que aprendieron a decir, no nos metemos más, no nos interesa, más vamos a salir perdiendo, desprestigiados, todavía hay coroneles y generales presos en Punta Peuco, okay, acá de la dictadura, o sea, caso parecido al peruano en ese sentido, ¿me entiendes? En menor grado. Los militares no los veo con ganas de meterse en temas políticos. Bueno, estamos llegando al fin de la entrevista. Quisiera pedirte tu buena voluntad, siempre acompañada de tu talento y talante de una persona que tiene mucho que compartir, como en este caso una excelente visión tanto de Chile a partir de las elecciones como en relación al Perú. Ya no nos queda tiempo para tocar otros temas a lo largo del Pacífico, de los Andes y de la Amazonía. Eso será motivo de otra oportunidad. Espero contar contigo. Te pido, por favor, des mis saludos a los viejos amigos que tengo o tenemos allá. Algunos son mayores que tú, son de mi edad. Algunos ya han resultado, como José Miguel Insulza, ya pasa al reposo del Guerrero porque perdió las elecciones en Valparaíso, cosa que ya lo habíamos visto con algunos otros amigos y conversado eso en Lima también, con algunos que estuvieron de visita en días anteriores. Nuevamente, José Luis, muchas gracias. Esperamos poder asistir a tus presentaciones y yo quería comparar, y con esto me despido, espero que no te hagas sonrojar. Tu trabajo es muy importante. Hacía mucho tiempo que no había un trabajo de este tipo. A mí me hizo recordar un trabajo que podríamos decir, no sé si fundacional, pero sí señero en lo que es sociología de la religión de los años 60, el trabajo de Christian Lalif de Pinet, El refugio de los pobres, que cubrió toda una... El refugio de las masas. El refugio de las masas, sí. Entonces, brillante trabajo, lo he leído 10 veces. Bueno, buenísimo. Lo comparo con el tuyo, que te lo digo sin ningún afán de elogio gratuito, sino simplemente con criterio de objetividad, que ojalá se difunda más para que vean que somos objetivos. Muchísimas gracias, José Luis, por esta contribución al programa ya en su tercer año y 6 meses. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Manolo, por la invitación. Encantado de estar en tu programa y hasta cuando ustedes decidan. Nos vemos. Un abrazo. Para ti también. Gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.